Queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor, quiero desearle a usted una muy feliz tarde y quiero patentizarle la alegría que hay en el corazón del cuerpo pastoral por tener estos medios que el Señor ha proporcionado para poder llegar precisamente a usted, para estar con usted, para llevarle el consejo de la palabra. Porque precisamente Dios dejó la Escritura para que sea compartida, para que ésta sea conocida y para que usted tenga la oportunidad por el conocimiento de obedecerla. Hoy precisamente la enseñanza que traigo en esta tarde tiene que ver con lo que Dios demanda. Si me tocara llamar de alguna manera a esta enseñanza sería la demanda de Dios. Y voy a enfocarme en el libro de Miqueas. En el capítulo 6, precisamente en el verso 8, que textualmente dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por este día, porque hemos tenido hoy, Señor, la oportunidad de alabar tu nombre, de bendecirte, de reconocer tu grandeza en todas las cosas que ocurren. En medio de esta pandemia, Señor, vemos un propósito tuyo de que quien no te conozca tenga la oportunidad de conocerte, y quien conociéndote tenga la oportunidad de edificarse. Queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos que tú has tenido y tienes cuidado de cada uno de nosotros. Nos has provisto de alimento, nos has provisto de sustento espiritual y nos has dado paz. Elementos que solamente tú, oh Dios, puedes transmitir al hombre. Gracias por eso, Señor. Ahora, Padre, permítenos en esta enseñanza conocer cuál es tu voluntad. Tratar de entenderla, pero sobre todo aplicarla en nuestras vidas para beneficio precisamente de nosotros. Gracias, Padre, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precisamente, queridos hermanos, cuando pienso en Miqueas, pienso en un contexto no tan diferente al que estamos viviendo en este momento. En primer lugar, porque Miqueas es un hombre que le toca transmitir la palabra de Dios en un periodo muy difícil. Y de igual manera, hoy nosotros estamos viviendo una situación compleja. Pero en el contexto general de la escritura bíblica, Dios siempre nos enseña de diversas formas y con métodos a veces diferentes. Para el caso cito Hebreos 1:1, en el cual la palabra de Dios textualmente nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si usted ve, entonces, Dios siempre ha estado comunicándose con nosotros. En un tiempo lo hizo a través de los profetas para nuestros padres. Hoy lo hace a través de su escritura por nuestros pastores, por quienes enseñamos a través de la escuela, a través de la predicación, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Él nos ha transmitido siempre? Una sola cosa: ¿cuál es su voluntad? Esto nos lo recuerda Romanos en el capítulo 12, precisamente en el verso 2, cuando dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está recordando entonces que hay una voluntad atrás de todo lo que se nos enseña.
Y esta la define como agradable y también le da el agregado de perfecta, lo cual lo entendemos con toda claridad. Pero, de una manera extraña, el hombre siempre ha hecho su propia voluntad, o ha hecho una obediencia parcial hasta donde conviene, pero no lo ha hecho de una manera como Dios lo demanda, integral, completa, sin reserva. Miqueas precisamente es un profeta que nos habla con suma claridad sobre aspectos puntuales como juicio, perdón, esperanza y la restauración prometida por Dios. ¿Aplica eso hoy a nuestro tiempo? Claro que aplica. El principio es el mismo. Un arrepentimiento de pecados, una confesión de ellos, apartarse y vivir de una manera diferente. Pero la intención de Dios en toda la Escritura nunca ha sido que precisamente el procedimiento sacrificial usado en los tiempos de Miqueas se convirtiera entonces en un procedimiento de arrepentimiento externo, como quien paga algo que debe sin ningún tipo de cambio interno, sino más bien lo que nos está enseñando es el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Por eso los versos 6 y 7, previos al que estamos estudiando, nos muestran preguntas que hace Miqueas precisamente sobre el tema, y que hoy ustedes tienen la libertad también de hacerlas en nuestro propio contexto. Porque ¿qué es lo que Dios quiere si aplicamos aquella enseñanza al día de hoy? Que demos ofrendas cuantiosas, que hagamos un montón de cosas agradables, pero que no haya un arrepentimiento en nuestro corazón. No, hermano. Nunca ha sido ese el propósito de Dios. Por lo tanto, en contraposición a esta actitud generalizada de limpiarnos externamente, pero continuar una vida de iniquidad y pecado, Miqueas nos hace un llamado puntual. Oh hombre, ¿sabe? Es un llamado que implica responsabilidad individual. Es un llamado serio y es un llamado confrontativo. Y nos hace una advertencia clara sobre la forma en que Dios nos ha dado promesas, pero también obligaciones de estricto cumplimiento. Porque primariamente nos ha mostrado lo que es bueno. Siempre Dios nos ha enseñado todo aquello que es bueno. De manera general, si usted busca en el libro de Génesis precisamente, en el capítulo 1, en el verso 31, nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces lo que Dios ha hecho siempre es bueno, siempre va a ser beneficioso. Y no en una cosa poca, sino, como dice la Escritura, de una manera amplia, en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y en gran manera. Esto nos enseña que cuando entendemos esto, hemos subido a una autopista donde Dios nos favorece siempre con todo lo bueno. Y nos ha enseñado también en esa bondad todo aquello que es beneficioso para la humanidad. Y también establece que esa bondad suya tiene que forzosamente reflejarse precisamente en nuestras vidas. Nunca ha tenido Dios un propósito diferente, y por eso nos lo demanda de manera frontal, de manera puntual, cuando a través de Miqueas establece 3 puntos específicos. Comparto con usted el primero: hacer justicia. Cuando nos habla Dios de hacer justicia, precisamente nos está pidiendo que vivamos de tal manera que no tomemos ventaja de nada, ni de nadie, ni sobre nadie.
Cito el Salmo 15 en el verso 2, que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Está hablando aquí de un hombre específico que practica 3 cosas preciosas: la integridad, la justicia y la verdad. Estas siempre van a ir agarradas, integradas, no pueden andar separadas. Es el practicar ser justos, precisamente, a consecuencia de la justificación operada en nosotros, lo que ahora nos posibilita vivir entonces de una manera sumamente diferente a los estándares del mundo, los cuales persiguen únicamente el beneficio propio. Y nosotros, en contraposición a esto, buscaremos siempre el beneficio de los demás. Aquí hay un enfoque completamente diferente, buscando la equidad permanente en nuestros actos ahora como una nueva manera de vivir. El Señor nos habla también de una manera específica en el punto 2, a amar misericordia. ¡Qué palabra! ¿Cómo nos mueve? Porque esto va íntimamente ligado con lo que deberíamos de estar haciendo. Este concepto de amar misericordia, traído a la práctica diaria, no es solamente un enunciado, sino más bien la consecuencia de una manera activa de vivir en un amor activo, no pasivo. Son 2 cosas que deben ir de la mano: nuestra manera de vivir y nuestro amor, el cual no debe ser teórico, sino fiel y constante, que nos inclinará a hacer el bien a todos de manera general, pero especialmente y particularmente a los hermanos en la fe. El libro de Gálatas, precisamente en el capítulo 6, en los versos 9 y 10, nos hace un llamado a eso. Dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, entendiendo que no solo debemos practicarla, estoy hablando de la fe, sino también sazonarla con amor verdadero. Y finalmente, el libro de Miqueas nos habla de una verdad que muchas veces queremos pasar por alto porque no nos conviene. Pero no solo Miqueas lo dicen varias citas bíblicas en la cual el Señor nos ordena que nos humillemos ante Él. Este es un concepto muy profundo, hermanos, porque la humillación siempre irá ligado al reconocimiento implícito de algunas verdades. Voy a citar 2. Número 1, Dios siempre será Dios, aún sin nuestra adoración. Y para adorarle correctamente debemos aceptar que dependemos totalmente de Él. En segundo lugar, Dios siempre será Dios, primero. Segundo, nosotros siempre, ponga atención a esto, llevamos las de perder al ir en contra de Dios. Y entre más altivos, y entre más orgullosos, entre más prepotentes y entre más alto nos coloquemos, así también proporcionalmente nos estamos alejando de Él. La Escritura nos enseña que Dios no ama el corazón altivo. Dios ama a quien se humilla. Y humillarse es dejar de depender de mis fuerzas, de mis conceptos, y empezar a creer al único Dios y verdadero.
La humillación verdadera empieza cuando reconocemos los planes del Señor como más altos, como más profundos que los nuestros. Empecemos entonces, hermanos, a reconocer en esta pandemia precisamente la mano poderosa del Señor, conduciéndonos hacia la dependencia y a la obediencia de su palabra. Que las evidencias de ello no sea superficial, hermano, porque el Señor nunca ha querido eso, sino que muestre un cambio profundo en nuestro corazón, que nos lleve a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos ante nuestro Dios. Querida iglesia, Dios es amor. Mi deseo es que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Que Dios siga proporcionando aliento, fe y esperanza a través de su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, ¿cómo no agradecerte si tú has tenido misericordia de nosotros? Nos has proporcionado tu palabra, la cual nos guía. Nos has dotado de un intelecto, el cual nos permite entenderte, no con la profundidad que tú tienes, pero sí por lo menos en los conceptos básicos, a través de los cuales podemos entender quién eres tú. Gracias, Padre, por eso. Gracias te doy también por el liderazgo de la iglesia, por los hermanos, y pongo, Señor, bajo tu fiel cuidado a aquellos que se encuentran enfermos. Pido, Señor, también por las necesidades de cualquier índole, ya sea material o sea espiritual. También clamo, Señor, porque tú cumplas el objetivo que te has propuesto. No suplicamos, Señor, porque quites esto, sino más bien porque el objetivo que tú has tenido se cumpla. Gracias por eso, Señor. Gracias por este día. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.